Pues muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén teniendo una excelente tarde, un excelente día de reposo, un excelente día de Shabbat, como lo establece la Escritura. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con este pequeño taller de apologética que hemos estado brindando en nuestra congregación. Y antes que todo, pues antes que nada, creo que es conveniente que hagamos una pequeña oración para poner esta enseñanza en manos de pues, nuestro Padre Celestial, del Dios Todopoderoso, de Elohim. Te pedimos que al Espíritu Santo también que esté con nosotros, con su servidor, para que esta enseñanza sea de edificación y conforme a su bendito Espíritu, donde Él también nos mandó, conforme a nuestro amado Yeshua, nos mandó a amarlo al Señor con toda nuestra mente, no solo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sino también con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro intelecto, que podamos pensar, razonar y creer correctamente conforme a su voluntad. Te lo pedimos, amado Espíritu Santo, que tú tomes control de esta pequeña enseñanza. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, hemos estado dando un pequeño taller de apologética en nuestra congregación y en ese sentido espero que ya tengan a la vista pues nuestra primer lámina que precisamente refiere a nuestro taller de apologética, que como hemos comentado tiene la intención de que tengamos herramientas a efecto de poder hacer una defensa de nuestra fe, a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en Primera de Pedro 3:15, la cual nos dice que debemos de dar respuesta de una manera con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces siempre debemos de estar preparados, nos dice la Escritura muy claramente que estemos preparados para presentar defensa de nuestra creencia, de nuestra esperanza, que efectivamente es Yeshua y su palabra viva que está en nuestras manos a través de lo que conocemos hoy actualmente como la Biblia. Entonces, en ese sentido, hermanos, pues sin más, vamos a iniciar con este segundo argumento. En la sesión pasada vimos el argumento cosmológico y hoy nos toca ver un argumento muy, muy poderoso, un argumento muy persuasivo, hermanos, que como lo vimos de la sesión pasada, me voy a concentrar únicamente en él. No quise saturarlos con mucha información en la sesión pasada, entonces vamos a ver parte por parte, argumento por argumento, a efecto de que quede de una manera muy clara y entendible para todos nosotros. Entonces, hoy toca que pasemos a estudiar el argumento teleológico. El argumento teleológico es uno de los argumentos más importantes dentro de la academia y dentro de aquellos que se dedican de una manera ya muy profesional a la defensa de la fe, a la defensa del evangelio y en particular que hacen ya una apologética pues muy profunda en aspectos filosóficos, epistemológicos eh, y que debaten en los campus universitarios, en los círculos académicos y este es uno de los argumentos más importantes, el argumento teleológico. Como podrán observar en la lámina, tenemos ahí una frase de un premio Nobel de física, el doctor Steven Weinberg, que dice, que además hago la acotación, él es ateo, pero él hizo esa declaración a la luz de este argumento teleológico, que enseguida vamos a ver a qué se refiere particularmente esta palabra de teleológico. Pero como podrán ustedes observar en su lámina, dice, la vida como la conocemos sería imposible si cualquiera de las diversas cantidades físicas tuvieran valores ligeramente diferentes. Esto lo dice un ateo, el doctor Stephen Weinberg, como les comento, él fue premio Nobel de Física en el año de 1979. Entonces, él consideró a la luz de las diversas constantes y variables de la física en el universo que si éstas variaran sus valores ligeramente, sería imposible que hubiera vida, no solo vida en nuestro planeta, sino que hubiera un universo como lo conocemos actualmente. Entonces vamos a verificar qué significa teleología para entender a qué se refiere este argumento teleológico. Bueno, la palabra teleología deriva del griego teles, que significa fin, y de logos, que indica doctrina o estudio. Entonces estamos hablando acerca del estudio del fin, muy particularmente, ya de una manera más extensa en el ámbito de la apologética, estamos hablando del estudio del diseño. Y esto así lo podemos ver en el siguiente párrafo, donde, bueno, les hago conocer que el concepto de la teleología ni siquiera es un concepto novedoso, sino que se originó en la antigua Grecia a través de Platón, Sócrates y Aristóteles.
Y actualmente este concepto ha llegado a nosotros en el argumento teleológico como un concepto de diseño inteligente. Y este es un ejemplo de discurso teleológico. Este concepto postula que el universo y la vida tendrían un origen basado en el diseño, es decir, a través de una inteligencia superior que daría sentido a la idea o a la existencia de un Dios. Entonces, esto es lo que significa la teleología actualmente en el ámbito de la apologética, de la defensa de la fe. Quiere decir que estamos en el estudio de los fines y del diseño que aparentemente observamos en el universo. Y que si ese diseño es real, es medible, es verificable, eso nos daría un elemento muy importante para considerar la idea de un Dios creador. Entonces vamos a... Perdón, se mueve un poquito la computadora. Entonces vamos a ver en qué consiste ya de una manera muy clara el argumento teológico. Como lo hemos estado comentando en nuestras sesiones en la congregación, todo argumento tiene que tener premisas y esas premisas deben ser por lo menos dos premisas que nos deben llevar a una conclusión. Para que ese argumento sea válido, las dos premisas deben ser reales, deben ser verdaderas, deben ser con una lógica válida y si cumplen con esos requisitos, regularmente vamos a llegar a una conclusión cierta, a una conclusión verdadera. Entonces aquí tenemos que el argumento teleológico se constituye de dos premisas. La primera premisa dice que cada diseño tiene un diseñador. La segunda premisa dice que el universo tiene un diseño altamente complejo. La conclusión sería, por lo tanto, que el universo tiene también un diseñador. Este es el argumento teleológico, el argumento del diseño desde el punto de vista de la apologética. Y entonces vamos a verificar si esto lo podemos observar en el universo, si esto lo podemos observar en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, si es verificable. Como también lo habíamos comentado con el argumento cosmológico acerca del principio del universo, el argumento teleológico también tiene sustento científico. En ese sentido, hermanos, pues quiero que pasemos ya precisamente a verificar si cada diseño tiene un diseñador, si el universo tiene un diseño altamente complejo y si por lo tanto el universo tendría que tener también un diseñador. Entonces la pregunta es, ¿existen en el universo datos y evidencias de un diseño? Esa es la pregunta, considerando las dos premisas que les expuse hace un momento. Entonces vamos a verificar, hermanos, de una manera muy breve, porque afortunadamente la información es muy vasta, pero bueno, el tiempo es corto y sobre todo lo que quiero es no darles mucha información, sino más bien que tengan la información base, la información específica, a efecto de que ustedes puedan considerar estas pequeñas muestras de que existen datos y evidencias de que sí existe un diseño en el universo. Entonces vamos a verificar esos datos, vamos a verificar esa evidencia a la luz de los descubrimientos científicos que dan sustento a este argumento del diseño. Como les comentaba, esto viene desde la antigua Grecia, se consideró esta idea del diseño en el universo, pero vamos a iniciar con William Paley. William Paley es considerado el padre de este argumento teleológico. Él fue un destacado filósofo y teológico británico que es recordado por la analogía del relojero. Esa analogía del relojero, hermanos, es la analogía que da lugar a lo que hoy conocemos como el diseño inteligente o, como más propiamente lo estamos viendo en este estudio, el argumento teleológico. Y como pueden observar en la lámina, sus argumentos fueron en el sentido de demostrar la existencia de Dios a través de su obra que se llama Teología Natural, en especial por el argumento teleológico. Y es el pionero en usar precisamente la frase de argumento de argumento del diseño. Él fue el primero en hablar de un diseño a partir de la analogía del relojero, que lo vamos a comentar en unas láminas posteriores. Entonces tenemos aquí al que sería considerado el precursor de este argumento del diseño en el universo, evidentemente en su época, estamos hablando, si mal no recuerdo, del siglo XVIII, siglo XIX, cuando él hace este argumento del diseño al observar la naturaleza, cómo la naturaleza está debidamente diseñada, que tiene visos de diseño que van encaminados a un propósito. Eso es lo que estuvo a la conclusión que llegó el doctor William Paley. Entonces,
el argumento entonces parte, como dijimos, que cada cosa tiene parte del diseño, es decir, el diseño es la premisa del argumento, es la premisa del argumento. Perdón, me dijeron que hacía falta un poco de volumen, lo estoy subiendo. Entonces, el diseño, hermanos, es la premisa del argumento. Si no hay un diseño, nuestro argumento se caería por sí solo. Entonces, primero vamos a ver qué observamos de manera empírica, es decir, a través de nuestros sentidos, qué es lo que observamos alrededor. Bueno, aquí tenemos precisamente lo que William Paley comentaba con su analogía del relojero. Y él se hizo estas preguntas en ese estudio. Si encuentran este reloj en el bosque, ¿pensarías que fue hecho por la lluvia, la erosión o las fuerzas naturales? Evidentemente no, hermanos, por simple sentido común, por lógica elemental, pensaríamos que este reloj fue diseñado precisamente por un diseñador, por un relojero, porque es evidente que necesita de un diseño de ciertas características, de ciertas propiedades que solo pueden ser otorgadas a través de un diseñador, en este caso a través de un relojero que tiene que verificar, pues elaborar las manecillas, darle los tiempos para los segundos, las horas, ahora sí que hacer la carátula donde vengan establecidas las horas, los minutos, las manecillas que indiquen los minutos, las horas, el segundero, etcétera. Entonces, esto implica que todo lo que observamos, él también lo trasladó al campo de la naturaleza y él observó que había visos de diseño, que había un aparente diseño en la naturaleza, que todo estaba debidamente diseñado, es decir, no había cosas que surgieran al azar o a través de estas llamadas fuerzas naturales, sino que siempre interviene en todo diseño importante, hermanos, en todo diseño, evidentemente interviene una mente inteligente. Y este es el caso. Y no solo este, sino que lo observamos en todo lo que vemos alrededor, hermanos. Todos los inventos y creaciones del hombre sin excepción, pues nos demuestran un diseño. ¿Qué pensaríamos del telescopio Hubble? Como me pregunta en la siguiente lámina, telescopio Hubble, que es ahorita el telescopio más importante del mundo, a través del cual se pueden obtener las imágenes más lejanas del universo. Y entonces observamos que tiene un diseño, y si tiene un diseño, eso implica una mente inteligente que operó en la construcción de este telescopio. Y así podríamos irnos con varios ejemplos, hermanos, para vislumbrar o más bien para verificar que efectivamente que cada cosa tiene un diseño. Cada cosa tiene un diseño, necesita de un diseñador. Y así podríamos observar pues los automóviles, incluso las viviendas, los edificios, los barcos, todo lo que existe a nuestro alrededor de una manera empírica, es decir, a través de nuestros sentidos, nos damos cuenta que requiere de un diseñador y por lo tanto de una mente inteligente que interviene en ese diseño para que tengan un fin, que tengan un objetivo, no se crean también o no se diseñan sin un objetivo, sin un fin. Y ese es el otro aspecto del argumento teleológico, que busca un fin, tiene un objetivo preciso. Y entonces, en este sentido, podemos verificar que vemos no solo esto en la naturaleza y en las creaciones o en invenciones humanas, como incluso es una computadora, podemos observar que hay un diseño y que hay un fin, que hay un objetivo en la creación, en este caso, de equipos electrónicos o de computación. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento para verificar si existe diseño o no existe diseño en el universo. Recordemos aquí a uno de los físicos más importantes y pioneros de las ciencias modernas, que precisamente casi todo el mundo conoce, es Isaac Newton. Isaac Newton fue el que descubrió la ley de la gravedad. Pero si bien es cierto, se descubrió que la ley de la gravedad opera dentro de nuestra atmósfera, en particular en el planeta Tierra, actualmente ya sabemos, los científicos han podido demostrar que también hay una fuerza gravitacional en el universo. Y ellos dicen que si la fuerza gravitacional fuera alterada más de una parte en 1040, las estrellas nunca hubieran existido y subsecuentemente nosotros tampoco. Entonces aquí tenemos el elemento de la fuerza gravitacional en el universo. Es una constante que si varía o es alterada un poco de esos valores que actualmente existen, no sería posible que las estrellas hubieran existido, hermanos. Entonces, la fuerza gravitacional nos da
un dato, un elemento de que sí existe un diseño, hay un diseño ahí, no es algo al azar. La fuerza gravitacional es una constante permanente, por lo tanto, podemos considerar que es un viso de diseño, una muestra de diseño. Consideremos ahora otra variable también de la física en el universo, que es la tasa de expansión. La tasa de expansión del universo. Y aquí es muy elocuente la frase del uno de los físicos más importantes, recientemente fallecido hace 2 años, el doctor Stephen Hawking, que él es ateo, no obstante llegó a hacer esta declaración refiriéndose tan solo a la tasa de expansión. Y él concluyó, si el índice, entre paréntesis, velocidad de expansión del universo hubiera variado en una parte 1.000 millones de milisegundos después del Big Bang, el universo hubiera colapsado en sí mismo o nunca hubiera desarrollado galaxias. Eso es lo que concluye el doctor Stephen Hawking con relación a solo una variable, que en este caso es la tasa de expansión del universo. Ya tenemos la fuerza de gravitación del universo. Si esa fuerza de gravitación varía en alguno de sus valores, no hubiera sido posible la formación de los planetas. Y en el caso de la variable de la tasa de expansión del universo, el doctor Stephen Hawking lo que nos está diciendo es que si esa variable de expansión, si esa constante de expansión variara en una parte de 1.000 millones, es decir, en una fracción muy pequeña de milisegundos, después del Big Bang, el universo hubiera colapsado. No hubiera sido posible que existiera el universo, mucho menos nosotros, hermanos. Entonces, aquí tenemos otra variable, otra constante que nos demuestra que sí podemos decir que hay un diseño en el universo. Pasemos a otra variable, que es la distancia entre las galaxias. Aquí nos dice, como pueden observar seguramente ya ustedes en su computadora, la distancia promedio entre las estrellas en nuestra galaxia es de 30 trillones de millas. Esa distancia es necesaria para que la Tierra exista en una posición que permite sustentar la vida en este planeta. Es decir, esa distancia es la necesaria para que pueda existir vida en esta Tierra. Si esa distancia entre las galaxias no fuera constante y no se hubiera diseñado de esa manera, no sería posible sustentar la vida en esta Tierra. Entonces, además de la posición de la Tierra, es decir, el que esté inclinada en cierta posición, en un ángulo precisamente ya determinado por los científicos, si esa posición varía, tampoco sería posible la vida en el planeta. Entonces aquí tenemos otra variable que es la distancia que debe de existir entre las galaxias. Tenemos aquí otra variable que es la fuerza centrífuga entre los movimientos de los planetas. Aquí, como lo pueden leer en su lámina, se dice que si esta fuerza centrífuga de los planetas no se equilibra con precisión con las fuerzas gravitatorias del universo, nada podría mantenerse en su órbita alrededor del Sol. Y como pueden observar ahí en la lámina, damos un ejemplo muy, muy visual, muy gráfico, acerca de estas órbitas que los planetas, valga la redundancia, orbitan alrededor del Sol, pero eso es gracias a que existe primero una fuerza centrífuga, pero esa fuerza centrífuga tiene que estar precisamente ajustada con las fuerzas gravitatorias del universo para que todos los planetas y nuestro sistema solar pueda estar como actualmente lo conocemos y que no haya un cataclismo, que no haya una situación que no permita que los planetas orbiten en su órbita, valga la redundancia, hermanos, alrededor del Sol. Entonces, ahí tenemos por lo menos 4 variables, 4 constantes que se han observado en el universo, que son constantes precisas, ajustadas finamente y que nos permiten observar que el universo sí tiene un ajuste fino y por lo tanto si tiene un ajuste fino, porque también como ya lo comentamos en algunas de estas variables, si alguna de ellas variara en lo más mínimo, no sería posible la vida en el universo, porque con una falla, perdón, de una de esas variables se vendría, como se dice coloquialmente, sería pues como una caída de fichas de dominó, que si nosotros acomodamos de una manera ordenada, con que tumbemos una, todas las demás se van a caer. Eso es lo que sucedería si alguna de estas variables, si alguna de estas constantes físicas del universo se modifica de una manera mínima, no sería posible no solo el universo, mucho menos la vida en este planeta. Entonces, hermanos, hay muchos ejemplos
ahorita les voy a hacer un comentario cuando pasemos a la figura del doctor Ross, pero actualmente se calculan alrededor de 200 variables que han sido descubiertas, pero cada vez se descubren más variables en el universo que si se desajustaran en lo más mínimo, no podría existir la vida como la conocemos actualmente, pues no habría ni siquiera un universo del cual estar hablando. Y tenemos, derivado de todas estas constantes físicas que, como les comento, al día de hoy se tienen registradas al menos 200 variables que operan en el universo para que éste pueda ser sustentable. El doctor Frey Hall, que fue un astrofísico muy reconocido, una de las mentes más brillantes del mundo científico en este ámbito de la astrofísica, es decir, del estudio del universo, de las constantes físicas del universo, él dijo que él pudo llegar a la conclusión de que sí existe un ajuste fino en las constantes físicas del universo y que por lo tanto existe un tipo de diseño. Y él concluye, ahí pongo la frase que concluye él con respecto a esta observación y a estas constantes físicas. Perdón, hermanos. Y dice, una interpretación lógica de los hechos sugiere que un superintelecto ha interferido con la física, así como con la química y la biología, y que en la naturaleza no existen fuerzas invisibles que valga la pena discutirse. Los números que uno calcula partiendo de los hechos me parecen tan abrumadores que casi ponen esta conclusión más allá de toda duda. Es decir, el doctor Fred Hall lo que está diciendo es que a la luz de los cálculos astrofísicos, de estas constantes, de estas variables, lo que lo hacen ver y mirar y que lo sacudieron de su ateísmo, porque él después de esto se convirtió más en un agnóstico, pero dejó el ateísmo a la luz de que se dio cuenta que hay un superintelecto. Evidentemente, él no quiso reconocer la existencia de un Dios, dado su prejuicio, sus ideas preconcebidas de no concebir la existencia de un Dios, pero sí consideró que existía un superintelecto toda vez que él observó diseño en y un ajuste fino en todas y cada una de estas constantes físicas que son medibles y verificables en el universo. Y como les comentaba, tenemos al doctor Hugh Ross, él es un astrofísico, actualmente él, él da clases y es uno de los apologistas que se dedica precisamente a dar conferencias precisamente a sus pares, es decir, a otros astrofísicos, físicos, cosmólogos, etcétera, que se dedican precisamente al estudio de estas variables del universo. Y el doctor Hugh Ross pues concluye lo siguiente, que la probabilidad, muy importante, él hace aquí un análisis de qué tan factible es que estas variables pudieran haber surgido a través del azar, es decir, a través de la suerte. Y bueno, él hizo un cálculo matemático, estadístico de probabilidad y llegó a esta conclusión. Como lo pueden observar en la lámina, hermanos, él dice lo siguiente, la probabilidad de que el ajuste fino de las condiciones del universo más otras 100 variables para que nuestro sistema solar existiera hoy en día para cualquier planeta del universo por medio del azar, entre paréntesis, es decir, sin designio divino, es una oportunidad en 1 con 138 ceros seguidos. Eso es una probabilidad prácticamente de cero, hermanos. ¿Por qué? Porque solo en el universo, tan solo en el universo hay 1070, 1070 de átomos en todo el universo, que esto es 1 con 70 ceros seguidos. En efecto, considerando este cálculo probabilístico, no existe ninguna posibilidad de que algún planeta en el universo tuviera las condiciones que sustentan la vida que nosotros tenemos, a menos que haya un diseñador inteligente detrás de todo. Él tiene, evidentemente, tiene algunas publicaciones científicas y él en algunas de estas publicaciones precisamente es donde desglosa todo este cálculo probabilístico y bueno, llega a la conclusión de que si no hubiera un diseño inteligente detrás de todas estas variables, detrás de todas estas constantes científicas, no sería posible que el universo existiera. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas variables estén tan finamente ajustadas para que el universo exista? Bueno, pues eso evidentemente lo más lógico, lo más razonable es que nos hace pensar en un diseñador inteligente que está más allá de este universo y que por lo tanto él es el que ha establecido este ajuste fino de todas y cada una de estas variables, hermanos.
Entonces creo que esto es muy poderoso, esto es muy revelador, porque muchas veces, y es lo que comenta algún otro apologista, el doctor Frank Turek, muchas veces al ver este tipo de evidencia científica sobre el ajuste fino, el diseño que podemos observar en el universo, muchas veces lo que lo hacemos, no sé, nos parece tan natural, tan, tan simple, pero la gente que se ha dedicado a esto regularmente, muchos ateos que se han dedicado al estudio de este tipo de campos del conocimiento, muchas veces se vuelven agnósticos o de plano se vuelven creyentes en el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, no puede, dicen que es imposible que exista tanta perfección, tanto ajuste fino, sin que exista una mente inteligente, porque la evidencia empírica nos demuestra que todo tiene un diseño, que todo tiene un diseñador, que nada surge del azar, que nada surge de la nada, sino que todo tiene detrás de ello una mente inteligente que es la que establece un diseño, como lo estableció el doctor William Paley con relación a la analogía del relojero. Si vemos un reloj tirado en el desierto, en la selva, donde sea, jamás pensaríamos que fue creado o que fue diseñado a través de fuerzas naturales, de la lluvia, de la oración o de cualquier otra situación promovida por la naturaleza, porque la naturaleza ya está diseñada, la naturaleza no tiene la capacidad de crear cosas, lo que observamos es que la naturaleza también está finamente ajustada, lo podemos observar en el planeta Tierra, donde también observamos diversas leyes, diversas constantes y diversas variables que nos hacen ver que existe un diseño. Entonces, hermanos, creo que esto es muy importante considerarlo cuando estamos hablando, sobre todo con gente que no tiene ningún conocimiento bíblico, y como ustedes se darán cuenta, tanto el argumento cosmológico como ahora el argumento teleológico no necesitan siquiera que hagamos valer la Biblia. No lo necesitamos, es el hecho simple de observar la naturaleza, de observar este ajuste fino, de observar estas variables y constantes físicas que de ser modificadas en lo más mínimo no podrían permitir la existencia del universo y mucho menos la vida en este planeta. Y entonces aquí tenemos un ejemplo también para demostrar o para hacer ver de una manera analógica esta situación del diseño. Y es cuando viajamos en un avión. Todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión o cuando vemos un avión, pues nos damos cuenta que tiene un diseño, que en su construcción, en su elaboración, pues este fue elaborado no al azar, hermanos, es elaborado a través de estándares aerodinámicos, de ingeniería, de lo más preciso. No puede los que lo elaboran pasar por alto diversas variables, diversos valores para poder hacer que esta nave, que este avión pueda volar. Si cualquiera de estos estándares se desajustara, muy probablemente, incluso ahí, como se dice en la lámina, el viaje probablemente terminaría en una tragedia. Del mismo modo, el universo parece estar diseñado con los estándares más exigentes. Como les di 4 ejemplos, hermanos, de estas variables y constantes físicas, no obstante, como les insisto, tenemos alrededor de 200 variables ajustadas finamente en el universo para que ésta pueda existir. Por lo tanto, es válido preguntarnos por qué fueron las condiciones iniciales del Big Bang ajustadas correctamente para permitir que el universo se expandiera y diera lugar a las galaxias y a los planetas. Porque hay exactamente la cantidad adecuada también de oxígeno, nitrógeno, gravedad y varios otros factores ambientales, o esa mezcla ajustada finamente de las condiciones iniciales y los factores ambientales simplemente son así, o hay diseño, planificación y previsión detrás de ellas. Si un avión requiere de un diseñador, ¿no requeriría también un universo altamente diseñado un diseñador? ¿No lo requeriría también el universo? A la luz de la lógica elemental y de que pudimos verificar que sí existen muchas variables y muchas constantes físicas que permiten un ajuste fino en el universo, es muy factible, razonable, es pensar que existe un diseño en el universo. Y esta declaración, a la luz de esta pequeña y breve evidencia que he podido compartir con ustedes, hermanos, esta declaración creo que lo sintetiza de una manera muy clara.
Esta declaración la hace el físico Arno Penzias, quien fue Premio Nobel de Física en 1978. Y él dice, con relación a la astronomía y todo este diseño aparente en el universo, él dice, la astronomía nos lleva a un evento único, un universo que fue creado de la nada, uno con un equilibrio muy delicado necesario para proporcionar exactamente las condiciones adecuadas necesarias para permitir la vida, y uno que tiene, podría decirse, un plan subyacente sobrenatural. Esta declaración creo que resume lo que he estado comentándoles en esta pequeña sesión, hermanos, de que al observar todo este diseño, al observar todo este ajuste fino en todas y cada una de las variables que observamos en el universo y que permitan que podamos ver este universo de esta manera y que por consecuencia exista vida en el planeta Tierra, el doctor Arno Penzias llega a que hay un tal equilibrio delicado, es un equilibrio muy delicado, hermano. Él dice de una manera muy específica que es un equilibrio muy delicado. Pues como lo hemos comentado en esta breve sesión, si variara en lo más mínimo cualquiera de esos valores y constantes de las diversas variables físicas que observamos en el universo, no existiría la posibilidad de que el mismo existiera. Entonces, Arno Penzias llega a esa conclusión una vez que ha observado esta maravilla que es el universo. Muchas veces creo pasamos de largo todo este tipo de información y simplemente observamos a las estrellas y pensamos, bueno, pues está ahí por, por pues sabemos nosotros que es por Dios, pero no nos percatamos de todos los factores, de todas las constantes que se implican para que una estrella pueda estar en el cielo, para que un planeta pueda circular sus órbitas. Tenemos que hablar incluso de la fuerza del magnetismo, tenemos que hablar de la masa de los planetas. Hermanos, tendremos que hablar de muchas variables y cómo todas ellas están también interconectadas. Ese también es otro elemento muy importante en el diseño, es decir, estas variables no están desconectadas una de otra, sino que todas están interconectadas, de tal suerte que si una de ellas no funciona de manera óptima, serán afectadas todas las demás y como lo hemos insistido, no sería posible la existencia de este universo que evidentemente al tener un diseño tan ajustada, fina, que está tan ajustadamente ajustado, valga, perdón por la expresión, nos damos cuenta que esto es obra de un diseñador. Tiene que haber un diseñador porque son muchas variables, son muchas constantes que están interconectadas una con otra, que no podemos pensar en que esto fue obra del azar. Las probabilidades estadísticas son prácticamente nulas, son de cero. No existe la posibilidad de que sin designio divino este ajuste fino sea observable en el universo y en la naturaleza y en nuestro planeta. Entonces, hermanos, en realidad podemos decir que para tratar de refutar el argumento teleológico, los ateos agnósticos han tratado de llegar a tres posibilidades. Son únicamente tres posibilidades, precisamente a la luz de este diseño, de este ajuste fino, de todas estas variables que han sido debidamente establecidas en el universo, solo pueden haber tres posibilidades. Solo tres, no hay más. Tenemos el azar, que como podemos ver desde un punto de vista de probabilidad, no tiene ninguna posibilidad. El azar, la suerte, no son una explicación razonable para pensar que todas esas variables y constantes físicas fueron ajustadas finamente por casualidad, por azar. No hay probabilidad, incluso las probabilidades estadísticas están más allá del número de átomos que existen en el universo. Por lo tanto, la probabilidad de que el universo se haya creado por azar, por casualidad, por suerte, no es razonable a la luz de la probabilidad estadística. Luego, la segunda posibilidad que se ha esgrimido es la necesidad física, es decir, que las mismas propiedades del universo tuvieron que ser de esa manera, es decir, que estas leyes, que estas constantes, ellas mismas tenían que ser de esa manera y tenían esas propiedades inherentes por sí mismas para dar lugar al universo. Es algo como lo que decía de manera muy equivocada también el doctor Stephen Hawking, tratando de escaparse de estas realidades
cosmológicas, de estas realidades astrofísicas. Él decía que el universo existía porque él mismo podría existir a través de la ley de la gravedad, que él mismo podría crearse. Como hemos visto, la experiencia empírica, la experiencia científica nos hacen ver que todo lo que existe tiene un diseño y que por lo tanto tiene un diseñador. Cada cosa, y el universo no es la excepción, porque vemos tantas muestras de ajuste fino que no podemos pensar en que una ley, o más propiamente cuerpos inertes, materia, pueda tener una propiedad o capacidad para ordenar. Eso, como también lo hemos comentado, solo puede implicar una mente inteligente que interviene en el universo. Tiene que haber una mente inteligente, como decía el doctor Fred Hoyle. Él dijo, tiene que haber un superintelecto. Eso dijo el ateo Fred Hoyle, que al ser sacudido por toda esta evidencia, llegó a la conclusión de que existía este ajuste que daba lugar a un superintelecto. Nosotros sabemos que ese superintelecto es Dios. No hay otra posibilidad. El azar y la necesidad física no son probabilidades razonables para pensar que eso dio lugar al ajuste fino, al diseño del universo. Y finalmente, la probabilidad más razonable, como lo podrán ustedes verificar, pues es el diseño. Esa es la probabilidad del ajuste fino que observamos en el universo, el diseño. Si tuvo un diseño, si este universo tiene un diseño tan complejo, porque esa es la otra, muchas veces nosotros al observar el cielo, al observar las galaxias, al observar el sistema solar, pensamos que es algo muy sencillo o simple el que las cosas estén así, el que los planetas estén así, el que el Sol se encuentre así colocado, el que nuestra galaxia esté de una manera dispuesta. Todo eso implica muchas variables que están, como lo he comentado, están interconectadas unas con otras. Si una falla en lo más mínimo, va a ocasionar que las demás sean también afectadas y en consecuencia que no existiera este universo. No sé si esto puede ser comprendido de la manera en que Dios quiere que lo entendamos, hermanos. Por eso Dios siempre refiere en los salmos, refiere que veamos las estrellas, que sus pensamientos no son sus pensamientos cuando dicen Isaías, porque como la altura de los cielos, ¿cuál es la altura de los cielos? Y no solo la altura de los cielos, hermanos. Las distancias que tendríamos que recorrer para llegar de una galaxia a otras son imposibles de alcanzar. Las estrellas, las galaxias, los hoyos negros, las nebulosas y todos estos objetos celestes que observamos en el cielo, hermanos, que observamos en el universo, que a través de estas invenciones, de estas creaciones del hombre, como lo es el telescopio Hubble, nos ha dado cuenta de tantas y tantas referencias y evidencia científica para concluir primero, como en el argumento cosmológico, que el universo se está expandiendo, que el universo no es eterno, que el universo tuvo un principio, así como esas variables y evidencias cosmológicas. Ahora, con el argumento teleológico, hermanos, nos damos cuenta que sí existe un fin. Nosotros como creyentes nos damos cuenta que este universo está tan finamente ajustado porque tiene un fin, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La creación del Todopoderoso. Evidentemente de este diseñador, de esta mente, de este superintelecto que es el que creó el universo. Si nos sorprendemos, hermanos, con las creaciones que hasta el día de hoy hemos sido posibles como humanidad de crear, como los telescopios, los aviones, los automóviles, todos esos diseños, todas esas creaciones e invenciones del hombre no son nada, se quedan cortas con el diseño y el complejo ajuste fino que tiene el universo, hermanos. No sé si puedo yo proyectarles o hacerles entender esta dimensión, que podamos dimensionar esto, que podamos dimensionar todo esta creación y que evidentemente implica un diseño. Y que si tiene ese diseño a la luz de la evidencia que hemos visto, las posibilidades del azar y la necesidad física no tienen cabida. Lo más coherente, lo más lógico y lo más razonable es que pensemos en un diseñador de todo este universo a la luz del ajuste fino
de todas las variables que hasta el día de hoy han sido descubiertas por los astrofísicos fundamentalmente cuando hablamos del universo, incluso los cosmólogos. Cuando hacen todo este tipo de cálculos, de teoremas, ellos se dan cuenta que no es posible cerrar los ojos a tan maravillosa creación. Ellos son. Ahorita recuerdo incluso cuando la primera vez que salió una nave espacial a, a dar vueltas en la Tierra, lo que hizo el que tenía a la voz en ese momento el contacto con la Tierra para explicar lo que él estaba viviendo en ese momento fue que él no tuvo otra alternativa que fue leer el Génesis. Y eso ustedes lo pueden encontrar, si lo pueden googlear, que lo primero que hizo este astronauta al percatarse de la creación tan inmensa del universo, cuando tan solo habíamos salido apenas de la Tierra, en esa primera misión espacial, se puso a leer Génesis 1. Génesis 1 empezó a leer el astronauta al estar maravillado. Y todos los que se han metido, que han interactuado con este espacio, la mayoría de las veces han tenido que reconocer que existe Dios. Del mismo Einstein, el físico más importante de la historia, o por lo menos el más conocido, llegó a la conclusión de que Dios no juega a los dados, precisamente hablando de estas probabilidades. Dios no juega a los dados, Dios no está actuando de una manera, digamos, de una manera de suerte. Él lo tiene todo finamente ajustado. Por eso incluso Einstein llegó a decir que él lo que ya no deseaba no solo era conocer estas variables de este universo, sino la mente de Dios que lo había creado. Él estaba interesado en los pensamientos de Dios. Eso dijo también Albert Einstein, llegó a comentar. Entonces, hermanos, lo que podemos observar con el argumento teleológico es que tenemos un argumento muy poderoso, muy persuasivo acerca de que existe un diseñador, de que cada diseño tiene un diseñador, como lo podemos observar al ver la naturaleza y al observar incluso las invenciones y creaciones humanas. Nos damos cuenta que todo requiere de un diseñador. Nada surge de la nada, ni nada se acomoda o se diseña de la nada. Siempre interviene una mente inteligente que da lugar a ese diseño, ese diseñador. Y el universo, como hemos podido verificar de una manera muy breve, hermanos, pero creo de una manera muy clara y práctica, que el universo tiene un diseño altamente complejo. Tiene un diseño altamente complejo. Hasta el día de hoy tenemos alrededor de 200 variables y constantes que permiten la existencia de este universo. Pero cada día se descubren más. Y cada vez vamos a encontrar más variables. Y los científicos, los astrofísicos, los físicos, cada vez se van a dar cuenta que existen mayores constantes, mayores variables que están permitiendo que el universo pueda existir. Y ese universo evidentemente está sustentado por el creador, por el diseñador. Por lo tanto, la conclusión lógica de las dos premisas es que el universo tiene un diseñador. No existe, por lo menos hasta el día de hoy, ningún científico, ningún agnóstico, ningún ateo, ningún filósofo que de una manera clara y precisa pueda argumentar que cada diseño no tiene un diseñador. Por el contrario, la primera premisa es válida. Lo observamos empíricamente. Cada diseño tiene un diseñador. Y observamos que el universo tiene un diseño altamente complejo. Altamente complejo. Más allá de las creaciones humanas. Más allá de una computadora. Más allá de cualquier cosa, hermanos. Los científicos se han dado cuenta de eso. Y muchos se han colocado en el campo del agnosticismo, al ser sacudidos por este tipo de evidencia y este tipo de argumento. Y por lo tanto, como se concluye, el universo tiene un diseñador. Y aunque los ateos y agnósticos han tratado de apelar al azar y a la necesidad física de la materia como una explicación de este diseño altamente complejo, se necesita más fe, hermanos, para creer eso. Se necesita más fe para creer que a la luz de la probabilidad estadística, que es 0, podamos pensar que todas estas variables se ajustaron tan finamente
por casualidad, por suerte. Para eso se necesita mucho más fe. Para eso se necesita mucho más fe, porque son muchas variables, son muchas constantes. Es más fácil creer en un diseñador, en un superintelecto que diseñó este universo. Es lo más fácil porque es lo más razonable, es lo más lógico a la luz de lo que hemos observado en este pequeño estudio, hermanos. En ese sentido, creo, hermanos, que este argumento teleológico, el argumento del diseño, es uno de los argumentos más poderosos. Como lo podemos observar, solo teníamos tres posibilidades que pueden explicar este diseño. Y la más razonable, en la cual utilizamos menos fe, es en el diseñador. Efectivamente, si hay un diseño, hay un diseñador. Una mente, un superintelecto, como decía el doctor Fred Hall, o como lo han dicho otros filósofos como Guillermo Hegel, que para no decir Dios, él decía que era la idea fundamental, que era la gran idea. Él hablaba de una gran idea, decir que todo el universo y todo, él hablaba de un mundo de las ideas y que existía una idea muy grande, una superidea. Pero esos argumentos filosóficos lo único que buscan es hacer un lado a Dios. Porque como lo hemos visto en otras sesiones, lo que hace la humanidad es suprimir la verdad, suprimir la evidencia. La evidencia es muy clara, es más fácil pensar en un diseñador que pensar en que el azar lo pudo hacer. No hay posibilidades probabilísticas, no existen, son de cero, hermanos. Esas probabilidades son nulas. Eso es tener una fe ciega. Eso sí es tener una fe ciega. Irónicamente es de lo que muchas veces se acusa a nosotros como creyentes, que tenemos una fe ciega. Hermanos, no tenemos una fe ciega, tenemos una fe basada en una evidencia que en este caso es el diseño tan finamente ajustado y complejo del universo. No es posible pensar que el azar o la necesidad física de la misma materia o las leyes fueron las que crearon u ordenaron el universo, porque ellos son un efecto del universo. Las leyes únicamente las estamos descubriendo, pero esas leyes no dan origen a las cosas. La ley de la gravedad no da origen a la vida. La ley de la termodinámica no da origen a la vida. Lo único que hacen estas leyes es demostrarnos que hay constantes y que hay fenómenos debidamente establecidos a través de una ley de causalidad. Pero esas leyes no son capaces de crearse a sí mismas o de crear el universo. Es totalmente absurdo. No existe evidencia científica de eso. No existe ninguna evidencia empírica tampoco de eso. No observamos viendo una ley que viene y crea algo, que diseña algo. La gravedad, la ley atmosférica, la ley de gravitación, la, 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 la fuerza centrífuga en el caso de los planetas, todas esas constantes o variables físicas lo único que nos demuestran es que existe un alto diseño, hermanos. Eso es lo que nos demuestran. Y entonces, con este argumento teleológico, podemos hacer ver a estas personas, a estos inconversos, en el amor del Señor, como lo compartí en la sesión pasada, hacerles ver, bueno, no crees en Dios, entonces, ¿cómo me explicas esto? ¿Cómo me explicas el diseño altamente complejo del universo? ¿Cómo me lo explicas? ¿Cómo me explicas las fuerzas de gravedad? ¿Cómo me explicas las constantes y variables que permiten que el universo sea sustentado? ¿Cómo lo explicas? ¿No has considerado este argumento? ¿No has considerado el argumento del diseño? ¿No has considerado que existe un diseñador para cada cosa? Y si el universo está altamente diseñado, ¿eso no es evidencia de que existe un diseñador? Es lo más lógico. Les repito, creer, negar esto. Para negar esto necesitaríamos tener una fe ciega. Necesitamos tener una mayor fe. Eso sí, una fe ciega, hermanos, porque estaríamos negando la evidencia científica y estaremos negando la evidencia empírica, lo que observamos a través de nuestros sentidos, de una manera diaria, de una manera constante, permanente. Nos damos cuenta que cada cosa tiene un diseñador, cada diseño tiene un diseñador. Si el universo está tan finamente ajustado, hermanos, lo más lógico y razonable es pensar que el universo tiene un diseñador, una mente, un intelecto, un diseño inteligente que tiene como finalidad
qué nosotros existamos. Y si nosotros existimos, tiene que haber una razón o motivo para nuestra existencia, porque evidentemente este diseñador nos ha puesto aquí por una razón muy específica. Conocerle a Él y conocerle al Salvador, y a través de Él poder conocerle al Todopoderoso, al diseñador de este universo tan complejo. Pues hermanos, creo que la sesión, salvo su mejor opinión, creo que es muy clara. Les di algunos breves ejemplos, pero las declaraciones de Fred Hoyle, las declaraciones de Hugh Roth y las declaraciones de muchos otros científicos permiten que nosotros creamos de una manera muy clara, por evidencia, que existe un diseñador más allá de este universo. Efectivamente, él está más allá de este universo. El universo es el diseño. Y si cada diseño tiene un diseñador, este diseñador está más allá del universo. Y si este diseñador hizo un ajuste tan fino, eso nos permite pensar que hay un superintelecto detrás de todo esto. Un superintelecto, como diría Hegel, una gran idea. La gran idea. O como lo dice Fred Hoyle, el superintelecto. Por no decir Dios. Sin embargo, el argumento teleológico nos apunta a la existencia de un Dios, así como lo hace el argumento cosmológico. Nos apuntan a un Dios. Nos apuntan al teísmo, es decir, a la creencia razonable de un Dios, no una creencia en una fe ciega, no una creencia en algo que no podemos palpar o evidenciar. No, por el contrario, tanto el argumento cosmológico como el argumento teleológico nos permiten tener una fe confiada en evidencia, porque nuestra evidencia parte de ¿qué? De hechos, de verdades. La escritura es muy clara y Jesús lo dijo de sí mismo, que él era la verdad. Su creación es parte de esa verdad porque la podemos verificar, esa verdad. Porque son hechos, son constantes físicas, son evidencias científicas, son datos y elementos que nos permiten concebir de una manera muy evidente que existe un diseñador que está más allá de este universo, un superintelecto que está más allá de este universo, de esta creación observable, de esta creación que es verificable. Entonces, hermanos, creo que estos dos argumentos son dos buenos elementos que podemos utilizar al tener nuestras pláticas con las personas, al tratarlos de hacer reflexionar a través de las categorías que también vimos acerca del origen, el significado, la moralidad y el destino. Y compartirles quizá alguno de estos argumentos con el que te sientas quizá más cómodo. Posteriormente vamos a ver un argumento más que ya lo hemos, de una manera breve, lo hemos comentado ya en nuestra congregación, que es el argumento axiológico o el argumento moral. Vamos a pasar en la siguiente sesión a estudiar este argumento moral, pero de una manera más precisa, de una manera más profunda, para darnos cuenta que el argumento moral también es un argumento muy persuasivo, es un argumento muy poderoso para poder pensar en un Dios todopoderoso, para pensar en este Dios revelado en la Escritura. Hermanos, pues sin más, les agradezco su tiempo, espero que esta información sea de edificación para ustedes. Hay mucha más información, no obstante les di creo la información básica para considerar el argumento teleológico, el argumento del diseño, para creer en un Dios, para creer en un diseñador más allá de este universo. Y en ese sentido, hermanos, pues espero que esta información puedan ustedes utilizarla en sus conversaciones, en sus pláticas, para poder llevar a la reflexión al inconverso, al amigo, al familiar, al conocido, y que considere este tipo de información que muchas veces no está al alcance de todos. Lamentablemente, como lo hemos comentado, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, lejos de considerar este tipo de información y este tipo de argumentos, muchas veces ya tienen ideas preconcebidas de que no existe un Dios, sin embargo no se han puesto a analizar y a reflexionar acerca de este tipo de evidencia, de este tipo de argumentos, que al día de hoy son argumentos muy sólidos
que no han sido refutados de una manera clara. Por el contrario, al ser argumentos con evidencia científica, permiten que tengamos un argumento más sólido, porque las premisas son válidas. Como lo pudimos verificar, cada diseño tiene un diseñador, pudimos verificar que el universo tiene un diseño altamente complejo, por lo tanto las dos premisas son razonablemente válidas. No existe ningún elemento de lógica a la luz de la evidencia científica y empírica que pueda decirnos que estas dos premisas no son ciertas. Por el contrario, son verdaderas. Y al ser estas dos falacias, estas dos premisas verdaderas, la conclusión a la que llegamos es evidentemente y razonablemente cierta. El universo tiene un diseñador. Hermanos, que tengan excelente tarde, que tengan un buen cierre de Shabbat, que Dios les bendiga y que no dejemos de amarlo, no solo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Que meditemos en estas cosas también, que meditemos también en esta obra maravillosa del Padre, su creación, su universo infinito que Él ha provisto a nosotros. Él está más allá de esto. Él es realmente maravilloso, Él es excelso, Él es grandioso. Simplemente no hay manera, a la luz de todo esto, hermanos, de poder no decir que existe un Dios. Que tengan excelente tarde, hermanos.